Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisiónradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Mantente. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes y bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, Alexia. ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien, Luis, con más calor que ayer. No hablamos. ¿Cómo que con más calor, chica? Tú no ves que algo con suéter, estoy congelando. Algo pasa, algo está mal en tu edad, no sé, tu salud. No, es cuestión de clima. No, pero ayer les voy a contar, había hasta hielito en el carro, hoy no está así, hoy está bien, uno puede salir hasta en camiseta, Luis, me extraña. Prueba. ¿Prueba? Prueba a ver si es así. No, por acá no, por acá está haciendo algo de frío y está un poco menos de 6 grados. Sí, tienes que cuidarte. Y bueno, sí, por supuesto, hay que cuidar. Todo el mundo se tiene que cuidar con el frío. Sí, pero mire, no se queje porque en Bulgaria era peor. Bueno, pero por esa razón era un poco más de llevadero, yo no sé qué pasaba. Sí, pero... Yo tampoco sé, pero yo creo que tú sabes más. De todas maneras, igual. Bienvenidos. Muchas gracias, Alexa, por estar una vez más conmigo aquí en el programa. Claro que sí, bienvenidos a los dos. Bueno, a los tres en tal caso. A los tres. Sí. Gracias. Son las 2:03 de la tarde de hoy, 4 de diciembre de 2020. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, desde donde estaremos transmitiendo en vivo. En la tarde de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a comenzar a evaluar por regiones cómo les ha resultado el 2020. Hay como una especie de medida que está haciendo que los países parezcan en principio que han sufrido igual, pero no es así. Falta muy poco para terminar este año y deja el mundo sumido en una profunda crisis sanitaria a causa del COVID. Y en consecuencia el mundo en lo que profundizó problemas económicos, políticos y sociales. No ha sido igual para muchos, pero todos tienen problemas en esta bendita pandemia. En esta tarde tenemos como invitado a un amigo de la casa, el doctor Osvaldo Agatielo, y tenemos también al general Alfredo Carneiro, que nos va a acompañar una vez más aquí en esto. Muchas gracias por estar acá a los dos. Realmente la lista de países de América Latina sacudidos por protestas es bastante amplia. Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Perú, Honduras, Argentina, Brasil, más recientemente Guatemala. Pero en Guatemala hay que hacer un paréntesis que ya se los voy a decir por qué. Los países que no han tenido esos grandes movimientos han sido los países, aquellos países que tienen dictaduras o tienen gobiernos muy opresores que han evitado, como en el caso de Nicaragua, que difícilmente se puede salir a comprar o quejarse de que el agua está caliente porque enseguida te ponen preso. En el caso de Venezuela tampoco ha pasado casi nada. Cuba, ni hablar, el intento de los artistas pues fue realmente en vano. Los bloquearon y hay algunos que están en prisión. Yo dije al principio que el caso de Guatemala era muy particular porque ha sido el único país que yo he visto
en donde la gente realmente está optando por esa opción de Contraloría Social, que es importante. El gran movimiento surgió porque se dieron cuenta, la sociedad se dio cuenta que el presupuesto nacional que el gobierno había presentado al Congreso, al Palacio Legislativo para que lo aprobara, disminuía o dejaba congelados aquellos fondos, aquellos programas que tenían que ver con el desarrollo social, con la ayuda a la pobreza. Eso yo no sé si ustedes conocen a otro país que haya hecho eso, pero Guatemala sí lo hizo, cosa que celebro además, que un país centroamericano pequeño, con una población relativamente grande, pero que por lo menos esté pendiente de la acción del gobierno. Eso es importante, eso es algo que el resto de los países, no solo de Latinoamérica, del mundo, sino que tienen que estar pendientes de lo que haga el gobierno y tienen que reaccionar en consecuencia. En todo caso, en el fondo, todas estas propuestas tienen que ver con una democracia que no está dando respuesta a las demandas de la sociedad. Pero bueno, aquí tenemos dos especialistas y vamos a conversar con ellos. Osvaldo, ¿qué te parece la situación de América Latina y cómo cierra? La situación venía mal ya desde hace más de una década, en razón de que la crisis financiera de la que América Latina no tuvo nada que ver en 2008-2009 redundó en problemas de financiamiento, de inversión y de comercio. Sí, hay una distorsión en la voz, quizás si te acercas más al micrófono podrás... Okay. Veamos así. Okay. ¿Así está mejor? Sí, sí, perfecto. Si no me pongo mis auriculares. Yo te diría que sí. Bueno, con el próximo corte. Okay. Es decir, no hay nada de nuevo, pero las circunstancias antes del COVID ya eran propicias para una recesión prolongada. Y no hay milagros, no hay modelos. Antes teníamos a la República Dominicana y a Chile como los países vacunados. Varios de los otros, Colombia, Costa Rica, México, habían ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y se hablaba de otros más que podían ingresar, además de Chile, ¿no? Pero ninguno parece responder a los desafíos del momento y hay problemas mucho más complejos desde el punto de vista social y étnico. Hay minorías que se consideran perseguidas, despojadas después de siglos de sus territorios nacionales, como los indígenas americanos de América del Norte, y que toman tierras, propiedades que tienen nombre y apellido, en Chile, en la Patagonia Argentina, y es muy difícil desalojarlos porque consideran que son tierras ancestralmente propias de ellos. Históricamente está comprobado que eso es falso, pero claro, la fuerza de los mitos es excepcional. Hay países muy pobres en América Latina. El caso más claro es el de Haití, pero también hay algunos países que tienen problemas muy profundos, porque son bastante ricos en materia de commodities, de productos primarios, especialmente en el área de alimentos, como Bolivia y Paraguay. Pero después hay países riquísimos, enormemente ricos, integrados en la economía mundial, pero que tampoco funcionan, porque tienen demasiada actividad clandestina, porque la economía subterránea es enorme, porque la mayoría de los ahorros de los particulares están fuera de sus territorios, porque no están integrados adecuadamente en las redes, las cadenas de valor que manejan el comercio y las inversiones internacionales. Es decir, es un continente complejo que no muestra signos de mejorar. Y estábamos hablando de América Latina, un concepto
que abarca Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. 4 realidades que son absolutamente distintas entre sí. Incluso en algunos países de Sudamérica hay 2 grandes mitades o secciones, los que hablan portugués, los que hablan otros idiomas. En otros idiomas también son idiomas locales, idiomas tradicionales como el quechua, la aymara, el guaraní, que tienen su propia historia y su propio desarrollo civilizacional. Todo esto metido en un cóctel de instituciones que no funcionan. No es que no funcionen los gobiernos solamente, no funciona la Iglesia Católica, no funciona con todos los casos de acoso sexual, etc. No funcionan los clubes de fútbol y otros deportes cuyos deportistas también están involucrados en crímenes horribles. No funcionan los cracks. La muerte de Maradona demostró los pies de barro que tienen esos ídolos populares. No funcionan los actores y actrices que no tienen trabajo y que están dedicados a mostrar sus indecencias por las redes sociales. Sí. Es decir, nada está funcionando. Y este confinamiento está haciendo flotar lo peor en la naturaleza de la gente del común. Sí, realmente eso está pasando. Nos queda todavía 2 minutos más, pero no solamente, sino que fíjate, vemos por un lado una sociedad que cuando todo esto termine, que va a ser difícil utilizar ese término, esa palabra terminar con el tema de la pandemia, porque eso se va a extender, va a dejar una población psicológicamente muy afectada, Osvaldo. Absolutamente muy afectada, incapaz de volver a retomar algún ritmo de vida. Nos decía en una entrevista que hicimos Alexia y yo a un psicólogo clínico, nos decía que va a ser otro tipo de relacionamiento. En primer lugar, porque la gente va a tener que empezar a reconocer a los otros, a los vecinos, a la familia, y eso va a costar mucho tiempo y se van a establecer un nuevo tipo de relacionamiento entre los seres humanos. Y eso es complejo, eso es muy complicado en una sociedad que tiende, por razones de revolución industrial, de revolución tecnológica, por razones lo que tú quieras, tiene que salir del marasmo e integrarse completamente al ir y venir diario. El comercio no se puede parar por eso, las relaciones entre países no se puede parar por eso. La reacción de los gobiernos tiene que dejar de ser más hormonal, y establecer relaciones mucho más normales de intereses y sobre la base de planes de cooperación que pudieran dar algún resultado a la sociedad. Creo que eso sería. Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos con Alfredo. ¿Me escuchas? Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con Osvaldo Abatielo y Alfredo Carneiro. Realmente América Latina es una particularidad y yo dudo de efectivamente que el tema del coronavirus haya sido la causante fundamental de todo el problema que por ahora está ocurriendo en la región. Creo que ya era algo que venía rodando y desde hace muchos años, y tiene que ver con la falta de gobernabilidad, gobiernos muy malos, gente no formada. Además, yo creo que estoy convencido, más bien, no que creo, que estoy convencido de que la educación y la cultura de un pueblo forman parte esencial de una mejor forma para gobernar. Pero bueno, Alfredo, vamos a conversar sobre eso. Bueno, antes que nada, saludar a tu audiencia, Osvaldo. Buenas tardes, Luis.
Alexia, yo hice una revisión. Ayer cuando me dijiste para que habláramos sobre este tema, hice una revisión de unos 15 años más o menos. Y en verdad las noticias no han cambiado mucho, ¿no? Más o menos siguen siendo lo mismo. Las mismas crisis donde hay siempre crisis. El mismo esfuerzo de Brasil por ir penetrando, irse metiendo poco a poco, desarrollar su propia tecnología y meterse poco a poco en los mercados internacionales. Y no sabría exactamente cómo calificar a México, pero bueno, ahí están, sobreviven y siguen siendo la segunda potencia industrial de América Latina. Pero sí vi algunos elementos que son comunes y hasta cierto punto esperanzadores. Pero por supuesto hay que verlos con una óptica distinta de la óptica que nosotros usamos, o por lo menos la que yo uso normalmente. Todo esto que se llama inestabilidad política, todos estos procesos que se han dado en los últimos 3 años, por acotarlos temporalmente, lo que dicen es que hay una sociedad que se está despertando ante la incapacidad, podría ser la palabra a usar, ante la incapacidad de los gobiernos por dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y eso es bueno porque una de las cosas malas que siempre ha tenido América Latina, excepto honrosas excepciones, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia, que lo demostró ahora, es que la sociedad civil no está organizada. Está dependiente del Estado. En el caso venezolano es patético. Una sociedad acostumbrada durante 40 años, por diseño de nuestros amigos, que tú ya conoces, a depender del partido, y después de depender del partido, a depender del Estado, y ahora nos encontramos en esta triste situación y todo el mundo se pregunta por qué. Bueno, el asunto es que hay esa reacción en las poblaciones. La gente se ha extrañado mucho de lo que pasó en Chile este año, el año pasado. Sin embargo, forma parte de la misma dinámica. Se está tomando una nueva conciencia hacia el Estado, porque como tú mencionabas anteriormente, nosotros tenemos un problema muy serio, que es el principal problema que nosotros tenemos, que es que nos faltan una serie de valores que definitivamente hacen que nuestras sociedades no funcionen. El primero será el de los valores republicanos, el poder entender la república como algo que es de todos y que de alguna manera todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar está el tema de la manera como nosotros nos aproximamos a la política, que tradicionalmente en América Latina en general, y ahora me doy cuenta que es en muchas partes del mundo igualmente, la gente se aproxima a la política con las tripas, con el corazón, con las vísceras, pero no con la cabeza. Lo menos que hacen es pensar en cuáles son los líderes que están eligiendo y por qué razón los están eligiendo. Creo que hay un tema que nosotros tenemos que revisar. Esto no es nuevo, porque esto lo hemos hablado antes. Cada vez que hemos hablado de América Latina, siempre caemos en los mismos tópicos. Y nuestro problema, por supuesto, no es solamente de educación formal. El problema es de educación ciudadana y nuestro problema es de educación como personas, que de alguna manera en este mundo hedonista en el que estamos viviendo, pues todas estas cosas han venido a menos. Creo, de todo lo que he visto, creo que básicamente lo que puede ser positivo es este asunto, porque los números económicos siguen siendo los mismos y no varían. El resultado de las políticas económicas siguen siendo las mismas y no varían. Y si tú revisas las informaciones económicas desde hace 20 años para acá, te darás cuenta que pelitos más, pelitos menos, en realidad siguen siendo exactamente las mismas noticias, porque estamos aplicando las mismas políticas, estamos llevando adelante las mismas prácticas. Y por supuesto hay un tema adicional que ya no es tanto de educación, sino simplemente de sentido común, que es esa explicación victimista que siempre le hemos dado a nuestras desgracias. Bueno, ¿qué te puedo mencionar? Lo que escribió el señor Galeano en su época, que no fue un asunto puntual, no fue algo que se le ocurrió a él, era la tónica de lo que pensaba la intelectualidad latinoamericana en los años 60, en los años 70, en los años 80, y ahorita nos hemos dejado un poquito más de eso, pero de todas maneras siempre de alguna manera
victimizamos en esta nueva ola socializante que tenemos, donde el principal enemigo, por supuesto, es el capitalismo por una parte, porque el capitalismo es malo por definición. No hay elaboración intelectual para explicar por qué, sino solamente porque en realidad es malo. Pues. Y el que diga lo contrario, bueno, ese facha, ese individuo no tiene derecho a opinar en este mundo. Y por supuesto, el gran enemigo de siempre, que son los Estados Unidos, que son los, entre comillas, a decir de esta gente, los principales responsables de nuestra desgracia. Con ello, nos perdonamos y no nos damos cuenta de que el problema está en nuestra manera de enfrentar el mundo. Ok. Osvaldo, estamos en el umbral de que un nuevo gobierno una nueva persona asuma la presidencia de Estados Unidos. Eso es muy importante para América Latina, pero asume en unos momentos muy complicados para el país. Es un problema de empleo grave y enorme, como son 50 millones de personas en desempleo, algo prácticamente inimaginable, inmanejable en todo caso. Una pandemia que en los últimos días se ha agravado y quizás es el país con gente más por llamarlo de alguna manera, más contaminada que hay de la enfermedad. Por supuesto, el sector industrial muy golpeado con unas relaciones exteriores bastante complicadas que va a heredar del presidente Trump. En todo esto, ¿cómo ves tú esa nueva presidencia y cómo ves tú que se van a desarrollar las relaciones entre América Latina y Estados Unidos? Porque hay que tener claro, el principal socio de América Latina es, por definición, Estados Unidos. Como dijo alguien, cuando Estados Unidos tiene gripe, América Latina tiene pulmonía. Creo que por lo menos. Sí. Nos quedan... vamos, tu respuesta, vamos a hacerlas en dos partes. Esta primera a las 2:30 corto y después retomamos para que continúes con tu exposición. Osvaldo. Claro, antes teníamos un modelo que era no solamente material, sino espiritual. La Constitución de Estados Unidos, la legalidad, la institucionalidad. Pero ahora Estados Unidos se ha convertido en un mamarracho, como las peores experiencias latinoamericanas, con un presidente mamarracho que va a ser muy difícil deshacer como imagen icónica internacional. Estados Unidos ha destruido su propia magia, desarrollado a lo largo de decenios de magia de los mercados y de las instituciones democráticas. Hoy sabemos, porque hemos visto la operación todavía pendiente de los colegios electorales en el Estado Nacional y en los Estados miembros de la Unión, que el fraude está tan a mano como la actividad de los mafiosos de diferentes colores. La economía subterránea, que es significativa en algunos países latinoamericanos, especialmente en los países que tienen una gran actividad de transacciones en drogas narcóticas, está invadiendo, ni que hablar, Centroamérica y el Caribe, sino grandes partes del territorio de Estados Unidos. Esto es no solamente grave, sino que no sabemos a dónde va a terminar. No quiero ser totalmente negativo, pero no tenemos modelo. Lo más cercano a un modelo es Alemania, que es ajena a nuestras tradiciones. América Latina siempre ha estado más cerca de Francia, de España, de Italia. Alemania tiene una tradición importante en desarrollo de algunas disciplinas en nuestra región, y si tuvo alguna incidencia cultural no fue a fines del siglo XIX.
Pero a partir de entonces los uniformes de los militares de América Latina, Alfredo, tú lo sabes mejor que nosotros, empezaron a hacerse franceses y el kepi reemplazó a los cascos prusianos. No sé si vamos al corte ya. Vamos al corte y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Les recuerdo que nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Estamos conversando acerca de cómo cierra el año para América Latina. Osvaldo, nos explicabas una interesante disertación acerca del caso de América Latina, sobre todo en momentos en que hay un relevo en el mando de Estados Unidos, y Estados Unidos, como dije, es el principal socio de América Latina. En algunos países más que en otros, mientras más lejos geográficamente está Estados Unidos, mayor es la incidencia de otros inversores internacionales. Mayor es la incidencia de los chinos y de los rusos, que tienen presencia en algunos países sudamericanos con bases que no se sabe que tienen adentro porque tienen privilegios diplomáticos. Sí. De todas maneras, el calibre de los gobernantes en América Latina es verdaderamente escandaloso, escandalosamente bajo. De lo que hay, no sé si hay una excepción, como en épocas pasadas en que había presidentes que eran una gloria. Ustedes piensen lo que es participar en una reunión del grupo, de alguno de estos grupos que se reúnen cada 6 meses o cada tanto, pasarse todo un fin de semana hablando de qué hablas con toda esa gente, que son todos unos operadores políticos bastante salvajes, bastante primitivos, que no tienen tema de conversación. Y eso lo comparamos con intelectuales y grandes estadistas que tuvo toda América Latina en el pasado. Estamos hablando de que en una época había premios Nobel en ciencia en América Latina. No hay premios Nobel en ciencia ahora, ni hay la intención del sistema de tener. Pero vamos a tener que seguir teniendo premios Nobel de la Paz y premios Nobel de Literatura. Lo único que falta es que el realismo mágico de los latinoamericanos logre un premio Nobel en economía. Sí, bueno, en el caso de Venezuela te puedo decir que eso es así, empezando porque el presidente de la República no tiene bachillerato, número uno, o sea que conversar con él ya es diferente porque ya es raro, porque no se ajusta a ningún nivel. Y en general en el gabinete ninguno tiene posgrado, solamente uno habla inglés y el resto de los funcionarios los han sacado de donde han podido. Yo creo que el caso de Venezuela es bastante patético. No conozco el caso del resto de los países de América Latina, pero el caso nuestro sí lo conozco realmente. Y te voy a poner un ejemplo, Osvaldo. Cuando estaba en Venezuela, antes de venirme a Estados Unidos, fui al Ministerio de Relaciones Exteriores a hacer un trámite. Y me encontré a 2 señoritas en un escritorio justo en la entrada que decía, tenían un cartelito que decía, ¿usted quiere ser agregado comercial de Venezuela en cualquier parte del mundo? Traiga su currículum. Entonces, por supuesto, había, no sé, 20 o 30 personas haciendo cola con una carpetica para entregarla a la señorita. Entonces, ahí veías tú, si bien es feo esto que te voy a decir, pero que me acordé de un dicho muy venezolano que dice que por el equipaje se conoce al pasajero. Y entonces tú veías que ahí la gente, como estaba vestida, como andaba, como se expresaba incluso, pues había una poca información y poca formación intelectual, poca formación profesional. Me imagino que en el resto de América Latina debe haber algo parecido,
En Argentina casi todos hablan inglés, entiendo, y han salido de universidades. En el caso de Chile, todos absolutamente. En Brasil, todos. En el caso de Bolivia, no estoy seguro. No estoy seguro y te diría que a pesar de que económicamente tuvo un éxito interesante con quien es hoy presidente de la República, pero no sé, creo que las cosas no les van a resultar como les resultaron en ese momento cuando era ministro de Economía. Y así el resto de los países. En el siglo XIX, un gran presidente argentino que fue embajador en Estados Unidos, Domingo Faustino Sarmiento, que llegó a Estados Unidos como embajador justo en la semana en que lo asesinaron a Abraham Lincoln, y por lo tanto decidió quedarse en Nueva York, no asumir la embajada en Washington. Conceptualizó este fenómeno como una disyuntiva entre la civilización y la barbarie. Entonces, lo que pasaba era que eran países demasiado grandes, demasiado ricos, poco poblados, y que estaban dominados por la mentalidad de la Iglesia Católica, que les impedía desarrollar su potencialidad de creatividad. Entonces había que sacarle la educación a los curas, a la Iglesia Católica, y dársela a personas que no tuvieran un traje confesional. El hábito hacía el monje. Sí, sí. Y bueno, no sirvió, no alcanzó. Entonces Sarmiento empezó a importar maestras de los Estados Unidos. Y eso sí funcionó. Después otros afrancesados empezaron a desarrollar universidades siguiendo el modelo francés. Pero después se dieron cuenta que el problema no era la educación solamente. El problema era la conformación de la población. Porque había muchos latinos. Entonces había que traer blancos y de ojos celestes que vinieran de Alemania, Gran Bretaña, y así abrieron los países, especialmente de Sudamérica, mataron a todos los indios que había a mano y empezaron a traer inmigrantes europeos. Pero no vinieron los rubios de ojos celestes de Gran Bretaña o de Alemania, de Holanda o de otras zonas altamente desarrolladas. No, llegaron los españoles, los italianos, los judíos, los árabes, que llenaron todos los países latinoamericanos con una mezcla de gente que tenía una diversidad de valores o disvalores que nos hicieron lo que somos ahora. 15% de la población de América Latina es de origen musulmán, por ejemplo. Es decir, podemos hacer un profiling, podemos decir que a lo mejor son nuestros antecedentes étnicos los que nos han llevado a esto. Pero es más probable que sea el juego de ideas que se fue desarrollando con la importación de personas sin educación, sin formación básica y sin noción clara de que había que salir del ámbito de la familia extendida para hacer negocios y tratar con gente desconocida, que esa es la base del capitalismo moderno. Es decir, la confianza pública que se va reemplazando, mejorando con la supremacía del derecho, el cumplimiento de los pactos, el respeto por la ley, el respeto por las constituciones, cada vez a nivel más alto, así como los tratados internacionales y tomarse en serio los compromisos adquiridos con organismos internacionales. Sí, Todo eso existió en una época, existió. Hubo países adelantados hasta la década del 60, del 70, del 80, países que, como digo, formaron en sus propias universidades premios Nobel en ciencia, campeones mundiales en muchas áreas del conocimiento de las artes y de la actividad
cultural en nuestros países. Entonces, ¿dónde estuvo el quiebre? Porque nosotros también tuvimos una época dorada, en el caso de Venezuela. Toda América Latina tuvo una época dorada. Claro, es decir, hemos llegado al punto de pudrición del populismo. Cuando ustedes visitan el Escorial, hay una sala donde hay una parte donde están los cajones de los reyes españoles. Pero antes de llegar ahí, los guías dicen, pero antes los cadáveres tienen que pasar por el pudridero. Bueno, estamos en el pudridero. Porque el populismo ha deshecho toda esa noción de valores sublimes, de competencia, de profesionalismo, de reconocimiento de los valores del conocimiento científico, para llegar a una visión mágica de todo. Es como si esta idea de que el realismo mágico de los novelistas latinoamericanos hubiera capturado toda la realidad y la potenciara con la versión catódica, es decir, que todo está dominado por la televisión o por las transmisiones, ahora a través de redes sociales o de mecanismos de socialización totalmente artificiales. Sí, sí. Vamos a una pausa y ya regresamos con Alfredo y les explico cómo vamos a funcionar en este próximo segmento. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Gatiello y con el general Alfredo Carneiro. Nos quedan 10 minutos de programa y me gustaría compartirlo de 5 en 5 minutos para cada uno, de manera de poder responder el hacia dónde vamos en el 2021 con América Latina. Y vamos a comenzar con Alfredo. Regresando al tema de Estados Unidos, yo pienso que la relación del gobierno del señor Biden con América Latina pues no va a variar mucho. Va a ser más o menos la misma de tolerancia condescendiente con la que siempre se han relacionado con nosotros. Lo único diferente en este caso es el tema de la pandemia. Obviamente, los problemas económicos que se están creando, la pérdida de capacidad productiva, el aumento de desempleo, eso de alguna forma va a buscar que estas naciones tengan que ir a financiarse en los organismos multilaterales, y allí es donde quizás los Estados Unidos pueda hacer un poco para facilitarles, para engrasarles el camino y les concedan los créditos que irán a solicitar. Hay naciones ya un poquito más difíciles, como es el caso de Argentina, que creo que ya está en el límite de lo que puede solicitar de estos organismos multilaterales, pero en general creo que todos vamos a ir por ese, van a ir por ese camino, porque Venezuela definitivamente está fuera de ese tema. Bueno, básicamente eso. Okay. Osvaldo. Hay problemas anteriores y superiores al COVID. Está el problema del COVID desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico, por su destrucción del sistema productivo. Por ejemplo, la eliminación de la aviación comercial, miles y miles de barcos que no pueden salir de los puertos, la caída del precio del petróleo, etc. La desaparición de los mercados de exportación para decenas de países, etc. Pero además hay otro problema más, que es que esto nos va a llevar a una enorme inversión en materia de protección de la salud y de mayor interacción entre los países, que van a haber nuevas pandemias, nuevos virus, nuevos gérmenes cruzando fronteras. De manera que no solamente va a haber que invertir más en materia de salud pública, sino también en cooperación internacional entre los sistemas de salud.
Lo que quiero decir también con esto es, tanto el sistema de comercio, como el de salud, como el de cultura, como el de educación, porque la virtualidad no va a desaparecer, va a requerir cada vez más internacionalización. Esto va a crear una gran brecha entre aquellos que pueden ser internacionales y quienes no puedan serlo. Los que no tengan conectividad por internet y otros medios. Los que no tengan conocimientos de idiomas. Los que no sepan geografía simplemente. Es decir, siempre va a haber marineros que se van a escapar o gente o jugadores de fútbol que vayan a donde están los billetes. Pero en los grandes números va a haber una división de la sociedad cada vez mayor entre los que tienen capacidad de integración con el mundo, más especializado, más tecnificado, más basado en el conocimiento. Esto ya lo sabíamos. Lo que ha pasado es que se ha empeorado la brecha. Esta brecha va a crecer significativamente más. La brecha también ha causado unas nuevas formas de desarrollo de la educación, que significa la desnaturalización del prestigio de los enseñantes. La magia de ir a un lugar especial llamado universidad, donde hay especialistas que tienen que reciben determinado trato, se ha transformado en que los mejores profesores, los grandes premios Nobel, en realidad aparezcan por la televisión del mismo modo que aparece un vendedor de horóscopos. Es decir, se ha perdido la magia de la educación científica. Y eso va a ser muy difícil de reconstituir. Ahora, dime una cosa, Osvaldo. Es decir, ante esta crisis tan grande que se va a profundizar ya el año que viene, es decir, ya está claro que América Latina va a seguir igual y quizás va a profundizar, van a haber grandes problemas en América Latina. La economía subterránea dejaría de ser subterránea, porque evidentemente la economía blanca no va a dar abasto para eso es una decisión política que va a terminar a las puertas del grupo de los 20. Cuando se planteó este tema en 2008-2009, Sarkozy y otros dirigentes europeos se opusieron a cualquier lavado de dinero, como ocurrió en Estados Unidos en los años 30. Basta recorrer todo Miami Beach para ver esas grandes líneas de hoteles de esos años, que fue la forma en que la mafia se limpió. Por ahí cerca estaba la casa de Al Capone. Es decir, podemos hacer tratos con el diablo, el mundo del juego de la prostitución, del tráfico de drogas, de armamentos y todo lo demás. Podemos hacer eso, pero eso tampoco va a alcanzar. Lo que sí es necesario es cambiar la forma de pensar en materia económica con nuevas teorías que tengan una noción clara de qué es valor y qué es precio, como decíamos la última vez que hablamos. Sí. Estamos con una confusión enorme de conceptos y la creación de riqueza a través de especulación financiera que ha llevado que en todos estos meses del COVID las grandes empresas de telecomunicaciones, Microsoft, Google y otras, hayan superado los 2 billones de dólares métricos de base de valoración de mercado. Es decir, un 2 seguido por 12 ceros. Sí, la pregunta que te tengo es, entonces ellos se conformaron en el sistema financiero internacional. Ellos son ahora el sistema financiero internacional, es decir, que ellos pueden descalabrar cualquier cosa, el mundo si quieren, con la cantidad de dinero que en estos 9 meses han acumulado. Entonces veremos si la política puede recuperar el terreno perdido.
es la política la que ha determinado que haya un fenómeno de desglobalización, la necesidad de crear puestos de trabajo a nivel local en la China, en los Estados Unidos. No estamos hablando de los países periféricos. Eso no le interesa a las empresas multinacionales. Les agranda los costos. Es decir, a lo mejor la política puede retomar su sentido estoico filosófico, su visión filosófica, que es a través de la confrontación de las ideas encontrar la verdad, como hacía Sócrates en la plaza de Atenas. Sí, lo que pasa es que yo veo así como un gran muro que se está creando, es decir, es como estar dentro de una caja de cartón, estar dentro de un cuadrado, que por donde quiera que busques tú una salida siempre te vas a tocar con una pared. Es cierto, y además está el estado de evolución del capitalismo, que ahora se llama el capitalismo de la vigilancia, un estadio de desarrollo en que hay una concentración del capital financiero en élites cada vez con más privilegios, que chupan todo el cash, todo el efectivo, toda la creación de valor económico a su valor, a su interés, y ni siquiera dejan que se puedan capitalizar o invertir empresas de la economía real que son verdaderamente competitivas. Y por otra parte están las exigencias de la salud, de la educación, del mantenimiento de la civilización, que también van a estar reclamando su espacio relativo. Es en esta confrontación de valores en que se va a definir el futuro del mundo. Sí. Es decir, si va a ser el valor económico o el valor civilizacional el que va a prevalecer. Sí. Lo cual también es un problema. Acuérdate que todo pareciera indicar que el mundo necesita como un nuevo remesón. Nosotros los venezolanos decimos remesón, una muy buena movida, mucho más difícil, mucho más complicada que la que hubo con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que al final es eso lo que viene. Sí, pero por encima de todo es un proceso mental, es bajar el nivel de uso de la tecnología en la persona del común. Tenemos una sobre-tecnologización de la vida común. No es necesario tener el nivel de conectividad que tenemos. No es necesario llegar a tener la intrusión de la G5. No es necesario que los niños tengan ese nivel de conectividad que ha eliminado los televisores de tamaño importante, los cines y todo lo demás, porque todo el mundo mira las películas en la pantallita del iPhone. Sí. Ha llegado a un punto en que podríamos recuperar el sentido estoico de la vida. La filosofía, es decir, que hemos dado después de 2000 años toda una vuelta en redondo. El cristianismo, que fue la clave del desarrollo del capitalismo, está dando lugar a la filosofía tradicional de los romanos, que fue adquirida, que llegó a su punto culminante con el emperador Marco Aurelio, el estoicismo. Los estoicos no pueden entender como una forma de vida, una religión, una filosofía de campesinos, puede desplazarlos a ellos que habían llegado con la filosofía griega que llegó a Roma, a la cúspide del conocimiento teórico de su tiempo. Es decir, estamos probablemente volviendo al sentido estoico de la vida. Son las 9 de la noche ya. Sí, bueno, oye, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Osvaldo por esta conversación que hemos tenido, que ha sido muy fructífera. Muchas gracias Alexia por habernos acompañado y habernos apoyado en esto. Tanto piacere. Me quedé sin decir nada.
¿Cómo responderías tú en italiano? Tú que manejas muy bien el italiano, Osvaldo. Ay, qué raro. Yo soy italiano. Tú eres italiano. Sono italiana. Sí, sí. ¿Cómo se dice diablo en italiano? Diavolo. Ah, diablo. Ah, no hay mucha Hay diferencia. un vino, por cierto, que se llama Nero d'Avola. Nero Diabolo. Sí. ¿Es tu vino favorito? Sí, ya está, mira, se lo está saboreando. Y hasta los bigotes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Feliz fin de semana. Y bueno, mañana afortunadamente va a haber sol. Y bueno, se tratará de disfrutar el día. Buen fin de semana. Gracias por la invitación. Saludos. Igualmente, muchas gracias.